Gul'dan Yaman soltó la bomba. Reveló el secreto que empujó a Khan a casarse con Demet. Madre mía, que se ha aliado en el mundo de la farándula turca. Y todo gracias a Gul'dan Yaman, quien parece que se ha decidido a contarlo todo sobre la boda de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben, esa boda que nos dejó a todos con la boca abierta, pensando, ¿pero cuándo y por qué? Pues bien, parece que ya tenemos las respuestas, y vienen directas de una fuente muy cercana a la familia. Lo que Gul'dan ha contado es brutal. Según ella, y créanme, esta mujer no se anda con rodeos, Khan estaba presionado. Sí, lo han oído bien. Presionado. Y no solo por la presión típica de una relación seria, no. Aquí hablamos de algo más profundo. Para ser honestos, muchos de nosotros siempre tuvimos la duda, ¿era todo tan idílico como lo pintaban? Yo personalmente sospechaba que algo se cocinaba a fuego lento, pero no imaginé que fuera algo así. Gul'dan sugiere que Khan sentía una carga, una especie de responsabilidad que lo empujó a tomar esa decisión. ¿Y de dónde venía esa responsabilidad? Ahí está el salseo. Lo que yo creo que está pasando es que a veces, las apariencias engañan muchísimo en este mundillo. Khan Yaman es un torbellino, siempre en el foco, siempre con miles de proyectos. Y Demet, pues igual, una artista en ascenso brutal. Imagínense la presión de tener una relación pública, de mantener el interés de los fans y a la vez de sentirse atrapado. Gul'dan menciona que Khan quería darle una seguridad a Demet que al parecer, él sentía que no estaba ofreciendo lo suficiente. Esto es fuerte. Piénsenlo bien, Khan, con toda su fama, con todas las mujeres detrás de él, sintiéndose insuficiente en una relación. Es difícil de creer, pero si Gul'dan lo dice y tiene acceso a la intimidad familiar, bueno, hay que darle un mínimo de crédito. Muchos dicen que Khan es un playboy, que se aburre rápido. Pero si esto es cierto, cambia totalmente la perspectiva. Quizás Khan en el fondo buscaba algo más estable, algo más serio, y se sintió acorralado por sus propios sentimientos o por la situación. Imaginen la presión. Un hombre tan joven con tanta fama, y de repente sintiendo que tiene que cumplir un rol que quizás no estaba listo para asumir al 100%. Y claro, la presión no solo viene de uno mismo. En este tipo de relaciones, las familias también tienen mucho que decir. ¿Quién sabe si hubo conversaciones, presiones familiares o expectativas que Khan sintió que debía cumplir? Gul'dan Yaman, al ser parte del círculo íntimo, es la que tiene esas pinceladas de verdad que nos faltan a nosotros. Lo que me fascina de esto es cómo una sola persona, con una revelación, puede darle la vuelta a toda una historia que creíamos conocer. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia para calmar las aguas? ¿O fue realmente un acto de amor impulsado por el miedo a perder a Demet y a la vez por un sentido de responsabilidad que él se autoimpuso? A mí me parece que Gul'dan no está inventando nada. Cuando alguien del círculo cercano se pronuncia así, es porque hay algo de verdad, por muy doloroso que sea. Khan Yaman es un tipo con mucho carácter, pero también parece tener un corazón noble. Si se sintió presionado, y esa presión lo llevó al altar, bueno, es una faceta de él que pocos conocíamos. ¿Y ahora, qué pasa con ellos? Si la boda fue impulsada por esta presión, ¿cómo está la relación ahora? ¿Han superado ese sentimiento? ¿O es algo que los persigue? Porque seamos sinceros, si te casas bajo presión, por muy bien que intentes hacerlo, esa espina se queda clavada. Me da la sensación de que estamos ante un Khan Yaman mucho más humano, mucho más vulnerable de lo que nos quieren hacer creer. Un Khan que a pesar de tener el mundo a sus pies, sentía que algo le faltaba y que debía hacer algo drástico para conseguirlo. Esto nos deja pensando, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la fama y las expectativas nos obligan a tomar decisiones que quizás no son las que más nos convienen? Gul'dan Yaman ha abierto una caja de Pandora, y ahora nos toca a nosotros empezar a darle vueltas a todo esto. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue la presión lo que empujó a Khan a casarse, o es simplemente una forma de vender más exclusivas?